¿Sabías que varios actores del cine de oro mexicano no fueron vencidos por la competencia, ni por la falta de trabajo, sino por una adicción que poco a poco los devoró en silencio? Desde estrellas que perdían papeles por llegar ebrios a los rodajes, hasta ídolos que terminaron destruyendo su salud y sus relaciones personales, el alcohol fue una sombra que arrastró a muchos de los más grandes. Y no te vayas antes del final, porque el último actor de esta lista tuvo una caída tan brutal que, literalmente, lo llevó de ser el hombre más admirado de México a morir en completa decadencia. Luis López Somoza vivió su época de esplendor en el cine mexicano. Fue un actor aclamado, con una presencia imponente en la pantalla. Sin embargo, como muchos de sus colegas, terminó atrapado en un hábito que lo arrastró hasta la tumba, el alcohol. Esta sustancia se convirtió en su acompañante constante y, con el paso de los años, su consumo se desbordó sin control. Durante la década de 1970, su dependencia se intensificó y su organismo comenzó a pasarle factura. Los signos eran notorios. Su piel tomó un color amarillento a causa de la ictericia, su vientre se inflamó por la acumulación de líquidos y, en sus últimos años, sufría episodios de desorientación mental. A pesar de haber sido ingresado en distintos hospitales, su salud solo se deterioraba más. Para 1975 ya era un hombre al borde del colapso. Su hígado fallaba de manera irreversible. Pasó sus últimas semanas internado en cuidados intensivos, pero ya no había solución posible. El 18 de octubre de 1975, con apenas 46 años, falleció, dejando tras de sí una trayectoria que pudo ser mucho más grande si no hubiera sucumbido a los excesos. Su dependencia no apareció de forma repentina, sino que fue un proceso que se agravó con el tiempo. Al igual que varios intérpretes de su generación, la presión de la industria y sus conflictos personales lo llevaron a refugiarse en la bebida. Pero el alcohol no tuvo compasión y terminó destruyéndolo por completo. Otro talento que se apagó demasiado temprano. Rogelio Fernández lo tenía todo para triunfar. Desde la década de 1940 se convirtió en un rostro habitual del cine mexicano, con papeles que prometían una trayectoria brillante. Pero había algo más en su vida, una adicción que lo destruyó todo antes de tiempo. Su historia no fue la de excesos moderados ni de fiestas pasajeras. Hablamos de alguien que, según reportes de la época, podía beber hasta 2 botellas de tequila al día. No era un simple gusto, era una condena. Su alcoholismo se desbordó con rapidez y comenzó a dañar gravemente su carrera. Los retrasos en los rodajes, los cambios de carácter y los desplantes hicieron que muchos directores lo vetaran. Llegaba tambaleándose al set, con la mirada perdida y la voz espesa. Las oportunidades dejaron de aparecer, pero lo peor estaba por llegar. La cirrosis hepática, esa sentencia silenciosa que persigue a los bebedores crónicos, empezó a devastar su organismo. Su hígado estaba destruido e incapaz de seguir funcionando. Los últimos meses de su vida los pasó en un hospital de la Ciudad de México, donde los médicos intentaron lo imposible por salvarlo, pero ya no había remedio. Su piel se volvió amarilla a causa de la ictericia, su abdomen se inflamó por la acumulación de líquidos y su mente se fue nublando, hasta perderse por completo. Apenas contaba con 35 años cuando falleció, el 11 de julio de 1957. Era un actor joven, con una trayectoria que pudo haber sido brillante, pero que terminó convirtiéndose en un trágico recordatorio de lo que el alcohol puede provocar cuando se adueña de la vida de una persona. Su historia quedó sepultada entre los archivos del cine mexicano, un nombre que pocos evocan, pero que simboliza un patrón que se repitió demasiadas veces en la industria, un talento prometedor devorado por sus propios demonios, perdiéndose en el camino hasta que ya no hubo retorno. Si alguien vivió al límite, ese fue Armando Soto Lamarina, mejor recordado como El Chicote. Fue una de las figuras más grandes de la comedia dentro del cine de oro mexicano, con un estilo irreverente y una personalidad explosiva que le ganaron tanto seguidores como detractores. Sin embargo, su carácter temperamental, su dependencia al alcohol y su caída en el olvido lo condujeron a un final cargado de amargura. Falleció el 20 de marzo de 1983, a los 73 años, en su casa de Ciudad Nezahualcóyotl, víctima de un infarto al miocardio. Un desenlace que parecía inevitable tras décadas de excesos y una vida repleta de altibajos. A lo largo de su carrera, su temperamento conflictivo lo metió en disputas con grandes personalidades del cine, entre ellos Jorge Negrete, Pedro Armendáriz y Eulalio González Piporro. Era conocido por su carácter explosivo y, en más de una ocasión, llegó a retar a golpes e incluso a balazos a quienes se interponían en su camino.
Uno de los episodios más oscuros de su vida ocurrió en 1946, cuando sufrió un aparatoso accidente automovilístico que casi le cuesta la vida y le dejó secuelas permanentes en la vista. Desde ese instante su carrera comenzó a venirse abajo. En la década de los 70, ya relegado y olvidado por las grandes productoras, hizo un último intento desesperado por recuperar su sitio en la industria. Se declaró en huelga de hambre frente a la Asociación Nacional de Actores, ANDA, exigiendo nuevas oportunidades de trabajo. Sin embargo, su protesta fue ignorada y su caída continuó. Los últimos años de su vida estuvieron marcados por la pobreza y su participación en películas de bajo presupuesto. A pesar de algunos intentos por resurgir de la mano de María Elena Velasco, la India María, su salud y su ánimo ya estaban destruidos. El 9 de mayo de 1989, Enrique Lucero falleció a los 68 años. Su organismo ya no resistía más, agotamiento cardíaco y cirrosis hepática, ambas consecuencias de una existencia marcada por la bebida. Lo que alguna vez fue una carrera prometedora en el cine terminó en un ocaso doloroso, entre el olvido y el deterioro físico. Desde joven, Lucero se apartó del camino convencional. Pasó un tiempo en un seminario, pero terminó abandonándolo y, con el paso de los años, se convirtió en un crítico implacable de la Iglesia Católica. Esa postura le generó enemigos entre los sectores más conservadores de México. Sin embargo, su inconformidad no se detuvo ahí, también fue una de las voces más duras contra el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, a quien no dudó en llamar el Papa del Estado mexicano. En un país donde hablar de más podía costar la carrera, o incluso la vida, esas palabras se convirtieron en un error fatal. El gobierno no lo perdonó, fue acosado, amenazado y finalmente forzado a exiliarse, quedando prácticamente en la calle. Perdió su casa, sus pertenencias y, lo más doloroso, su estabilidad. Cuando logró regresar, México ya no era el mismo, y el cine tampoco. La época de oro se desmoronaba, y con ella se reducían las oportunidades para actores como él. A pesar de haber participado en más de 120 películas e interpretar papeles memorables, como La muerte en Macario y El sacerdote en Canoa, jamás alcanzó el rango de protagonista. El talento lo tenía, pero su dependencia al alcohol lo hundió. Su vida profesional se volvió una batalla continua. Aunque llegó a figurar en producciones internacionales como Dos mulas para la hermana Sara y Justicia salvaje, su salud y su reputación iban en picada. El alcohol había dejado de ser un desahogo, se transformó en una cárcel de la que nunca pudo liberarse. En sus últimos años, su cuerpo reflejaba el precio de los excesos, la cirrosis avanzó sin freno, su piel adquirió un tono amarillento y su físico se debilitó sin remedio. El agotamiento extremo y el dolor se volvieron parte de su rutina diaria. Al final, su corazón ya no resistió más. Paco Malgesto fue una de las personalidades más influyentes de la radio y la televisión en México. Su voz inconfundible y su talento en la locución lo convirtieron en un referente del mundo del entretenimiento. Pero lejos de los micrófonos, su vida era un torbellino de adicciones, tensiones y conflictos personales. Falleció la madrugada del 22 de junio de 1978, a los 59 años, tras sufrir un infarto masivo en su hogar de la Ciudad de México. Fue trasladado de emergencia al Hospital ABC, pero los médicos únicamente pudieron confirmar su deceso. Malgesto arrastraba años de abuso de alcohol y tabaco, sumados a una rutina laboral agotadora. Su salud ya estaba en franco deterioro cuando le diagnosticaron enfermedades pulmonares crónicas. Pero se negó a realizar cambios en su vida. Su carácter impulsivo también le trajo serios problemas. Su matrimonio con la actriz Flor Silvestre terminó envuelto en un escándalo, marcado por tensiones, infidelidades y acusaciones de violencia doméstica. Los conflictos legales y las campañas mediáticas en su contra lo hundieron en una espiral de estrés y deterioro físico. En sus últimos años, el desgaste era notorio en cada aparición pública. Durante sus últimas grabaciones, su debilidad resultaba evidente, pero Malgesto se aferró a su labor hasta el final, ignorando las señales de que su cuerpo estaba al límite. Cuando falleció, la noticia sacudió a la industria y al público. Miles de personas asistieron a su funeral en el Panteón Español, con figuras como María Félix y Cantinflas rindiéndole el último adiós. El estrés, los excesos y su incapacidad de aceptar límites terminaron por cobrarle la factura. Domingo Soler formó parte de una de las dinastías actorales más relevantes de México. Su apellido era sinónimo de talento, y su presencia en la pantalla grande lo convirtió en un pilar de la época de oro. Sin embargo,
mientras su carrera brillaba en el cine, su vida personal se desmoronaba en una lucha constante contra el alcohol. Murió el 13 de junio de 1961, a los 60 años, en Acapulco, Guerrero. La causa oficial fue insuficiencia cardíaca, pero su salud ya estaba completamente deteriorada por años de excesos. Su historia no difiere de la de muchos otros artistas de su tiempo. Desde joven, el alcohol se volvió parte de su rutina, al principio como una vía de escape frente al estrés y las exigencias del cine, pero con el paso de los años como una dependencia incontrolable. Su familia trató de ayudarlo en varias ocasiones, lo ingresaron en centros de rehabilitación, pero siempre recaía. La bebida no solo afectó su salud, también dañó su reputación en la industria. Aunque poseía el talento suficiente para brillar al nivel de sus hermanos Julián, Fernando y Andrés Soler, su adicción lo mantuvo en una lucha constante que le impidió alcanzar su máximo potencial. Sin embargo, su legado es indiscutible. Fue el primer actor en obtener el premio Ariel en 1947 por La Barraca, y su habilidad para encarnar figuras históricas como Pancho Villa y José María Morelos lo consolidó como un intérprete de élite. Luis Aguilar, por su parte, fue una de las grandes estrellas del cine mexicano. Un ícono de la época de oro que representaba el arquetipo del charro fuerte, valiente y galante. Pero detrás de esa imagen de héroe en pantalla, su vida personal estuvo marcada por tragedias, adicciones y un declive silencioso que lo acompañó hasta el final. Falleció el 24 de octubre de 1997, a los 79 años, mientras dormía en su hogar en la Ciudad de México. La causa oficial fue un infarto al miocardio, aunque su organismo ya estaba deteriorado tras años de abuso del alcohol y el tabaco. Desde joven, Aguilar tuvo contacto con la bebida. Antes de convertirse en actor trabajó como pescador de tiburones en Sinaloa, una profesión dura y peligrosa donde el alcohol era parte de la rutina para soportar el cansancio y la presión. Cuando dio el salto a la fama en el cine, el vicio no desapareció, simplemente se volvió más sofisticado. El éxito lo acompañó rápidamente, pero su vida personal estuvo marcada por tragedias que lo destrozaron emocionalmente. La más dolorosa ocurrió en los años 60, cuando su hijastro, hijo de su esposa Rosario Gálvez, murió en un accidente. Ese golpe lo dejó devastado y su dependencia al alcohol se intensificó aún más. Con el paso de los años, su cuerpo comenzó a resentir los excesos. A pesar de su carisma y talento, su salud se fue deteriorando y sus apariciones en pantalla se volvieron cada vez menos frecuentes. Cuando falleció, dejó un legado significativo en la cultura mexicana, pero también una historia que evidencia que ni la fama ni el éxito pueden frenar los estragos de los vicios y el desgaste emocional. Emilio Fernández, mejor conocido como El Indio, fue un símbolo de fuerza y autenticidad en el cine de oro mexicano. En pantalla encarnaba al charro rudo, al revolucionario indomable, al hombre que parecía forjado con fuego y tierra. Pero fuera de los reflectores, esa dureza se mezclaba con una fragilidad invisible que lo condujo a una adicción devastadora, el alcohol. El Indio vivía con la intensidad de un volcán en erupción. Exigente en el set, pasional en sus amores, impulsivo en cada decisión. Esa misma intensidad lo llevaba, tras cada jornada de rodaje, a refugiarse en el whisky como quien busca calma en medio de una tormenta. Lo que al principio eran brindis de celebración por cada éxito, pronto se transformó en rituales nocturnos que terminaban en arranques de violencia y autodestrucción. Los testimonios de quienes lo conocieron coinciden en que el alcohol lo volvía impredecible. Podía pasar de la carcajada estruendosa a la furia incontenible en cuestión de segundos. Hubo rodajes donde los productores temían que no apareciera a tiempo, y otros en los que se presentó con los ojos rojos y la voz quebrada por las resacas. Su talento era tan grande que, incluso en esos estados, lograba imponerse en cámara, pero el desgaste era evidente. El Indio perdió amistades, amores y oportunidades por la botella. Su genio creativo no se apagó de inmediato, pero el alcohol fue minando su salud y su carácter hasta dejarlo aislado, temido más que admirado. Y aunque murió en 1986, ya no era el titán que había estremecido al cine, sino un hombre consumido por los excesos. La paradoja de Emilio Fernández es que fue el rostro de la fuerza mexicana, pero su talón de Aquiles estuvo siempre en un vaso de whisky. Su legado cinematográfico permanece inmenso, pero su vida personal quedó marcada como una advertencia. Ni la gloria más grande logra silenciar a los demonios internos cuando el alcohol se convierte en verdugo. Pedro Armendáriz fue uno de los rostros más emblemáticos del cine de oro. Su voz grave, su porte varonil y su mirada intensa lo convirtieron en el charro ideal, ese héroe que representaba la fuerza y la nobleza mexicanas.
Pero fuera de cámara, el hombre que parecía indestructible vivía una batalla silenciosa con un enemigo que se le metía en las venas, el alcohol. Su carrera despegó con una velocidad fulminante, trabajó al lado de estrellas internacionales y se codeó con Hollywood, donde incluso John Ford lo eligió para formar parte de sus producciones. Sin embargo, la presión de sostener esa imagen de hombre fuerte, junto con la exigencia de un medio despiadado, lo llevó a buscar refugio en la bebida. Cada brindis en fiestas, cada copa para soltar los nervios en el set, se fue convirtiendo en necesidad. El alcohol no solo lo consumía físicamente, también minaba su carácter. De aquel caballero admirado por sus colegas, comenzó a surgir un hombre irritable, capaz de estallar en arrebatos que lastimaban amistades y relaciones. Aún así, el público nunca sospechó nada, en la pantalla seguía siendo el charro invencible, mientras que en la intimidad peleaba contra noches de excesos y resacas interminables. La tragedia se agudizó cuando le diagnosticaron cáncer terminal. La noticia, devastadora, lo empujó todavía más al abismo de la bebida. Armendáriz, sabiendo que no había salida, decidió enfrentar la muerte con la misma determinación que mostraba en sus papeles. Se quitó la vida en 1963, dejando una herida imborrable en el cine mexicano. Su historia es la paradoja más cruel, un hombre que encarnó la fuerza de México en la pantalla, pero que en la vida real fue derrotado por la fragilidad de sus propios demonios. Víctor Parra fue uno de esos actores que parecían haber nacido para interpretar al antagonista. En el cine de oro mexicano, su mirada fría, su voz áspera y su porte intimidante lo convirtieron en el villano por excelencia. Si Pedro Infante representaba al galán noble y Jorge Negrete al charro valiente, Parra era la sombra que venía a poner en riesgo al héroe. Sin embargo, lo que pocos sabían es que detrás de esa imagen de dureza había un hombre frágil, devorado lentamente por el alcohol. Parra comenzó su carrera con fuerza, y rápidamente se ganó un lugar entre los nombres reconocidos de la industria. Pero la exigencia del medio y la etiqueta de villano eterno le pesaban. Se sentía atrapado en personajes que reforzaban su fama de hombre rudo, cuando en realidad era un actor con aspiraciones más amplias. Para aliviar esa frustración, encontró en el alcohol un refugio, una forma de evadir el papel que la industria parecía haberle asignado de por vida. En los rodajes era común verlo llegar con la resaca a cuestas, aunque nunca dejó de cumplir. Sus compañeros lo describían como disciplinado, pero con una tristeza que se asomaba en los momentos de soledad. El alcohol se convirtió en su compañero silencioso, estaba en sus celebraciones, en sus derrotas y en esas noches interminables donde buscaba consuelo en la bebida más que en las personas. Su carrera comenzó a resentirse, de grandes producciones pasó a papeles secundarios, y con el tiempo, las ofertas empezaron a escasear. El público lo recordaba como el eterno villano, pero en su vida personal la verdadera batalla era contra sí mismo. La bebida deterioró su salud y lo alejó de amistades, condenándolo a una soledad amarga. Aunque intentó retomar el control, el alcohol siempre encontraba la manera de regresar. Su historia terminó como una de esas películas donde el malo nunca logra redención, y sin embargo, en el caso de Parra, no había un héroe que lo derrotara, él mismo se había convertido en su peor enemigo. Su legado en la pantalla perdura, pero la sombra de su lucha con el alcohol marcó el desenlace de su vida real. Ariadne Welter fue un rostro inolvidable del cine y la televisión en México. Su belleza la transformó en una de las actrices más admiradas y queridas de su tiempo, pero su vida personal estuvo lejos de parecer un cuento de hadas. Detrás de las cámaras se enfrentó una existencia marcada por presiones, desencantos y adicciones que terminaron por arruinar su salud. Falleció el 13 de diciembre de 1998, a los 68 años. La causa oficial: complicaciones derivadas de una cirrosis hepática provocada por la hepatitis C, enfermedad que había contraído años atrás a raíz de una transfusión de sangre. Sin embargo, el alcohol desempeñó un papel determinante en su deterioro. Los últimos meses de su vida se convirtieron en una auténtica pesadilla. La cirrosis avanzó con rapidez, dañando su hígado hasta llevarla a un coma hepático. Su piel adquirió un tono amarillento, su abdomen se llenó de líquidos y su cuerpo, simplemente, dejó de responder. Aunque su familia intentó conseguirle un trasplante de hígado, la espera fue en vano. Pero, ¿cómo llegó hasta ese punto? Welter vivió bajo una presión constante. Su carrera, que se extendió durante 4 décadas, le exigía estar siempre impecable, siempre a la altura. Detrás de esa imagen de estrella, cargaba con fracasos sentimentales y personales que poco a poco la fueron quebrando. Se casó 3 veces,
y sus 3 matrimonios estuvieron marcados por tensiones, infidelidades y divorcios que la dejaron emocionalmente devastada. A esto se añadía la implacable exigencia del medio artístico, donde la juventud y la belleza eran requisitos fundamentales. Con el paso de los años, las oportunidades laborales comenzaron a escasear y, con ellas, su estabilidad. El alcohol se convirtió en su vía de escape, su refugio en medio del vacío. Lo que inició como un modo de aliviar el estrés se transformó en una dependencia que terminó agravando su enfermedad hepática, sin que ella lo advirtiera. Cuando su estado se agravó, tuvo que apartarse de los sets. Pasó sus últimos días en su hogar, acompañada por sus hijos y lejos del mundo que tanto había amado. Su legado, sin embargo, permaneció intacto en películas como El vampiro y en telenovelas como María la del barrio, donde su talento continuó brillando hasta el final. Otro nombre que quedó perdido entre los registros del cine mexicano, y otro recordatorio de que en esta industria los excesos casi siempre terminan en tragedia. Jorge Negrete no era únicamente un actor, era el charro cantor, el hombre que representaba el ideal del mexicano recio, valiente y con una voz arrolladora. Pero detrás de esa imagen se encontraba un hombre debilitado, atrapado entre la enfermedad, el alcohol y las presiones del medio artístico. El 5 de diciembre de 1953, a los 42 años, su cuerpo ya no resistió más. Cirrosis hepática, agravada por años de alcoholismo, y una hepatitis C que arrastraba desde su juventud fueron las causas oficiales de su muerte. Sin embargo, su declive había comenzado mucho antes. Su salud se deterioró de manera alarmante en los últimos meses. Negrete sufrió hemorragias internas y agudos dolores abdominales, su hígado estaba completamente devastado. Finalmente, cayó en coma y jamás despertó. Su fallecimiento conmocionó a todo México. El duelo fue nacional y miles de personas asistieron a su funeral, celebrado en el Palacio de Bellas Artes. Pero, ¿cómo llegó hasta ese punto? El alcoholismo de Negrete no era casualidad. Vivía sometido a una presión constante como presidente de la Asociación Nacional de Actores, ANDA. Estaba siempre en el centro del huracán, rodeado de disputas sindicales y conflictos políticos. Su temperamento fuerte le generó enemigos de peso, incluyendo a Mario Moreno Cantinflas, con quien sostuvo múltiples enfrentamientos. La prensa tampoco le perdonaba nada, lo tachaban de soberbio, autoritario y calculador. Y en el terreno personal tampoco hallaba paz. Su romance con Gloria Marín fue un torbellino marcado por los celos y los pleitos, que terminaron con una separación llena de resentimientos. En 1952 entró en una tormenta emocional que solo se agravó cuando contrajo matrimonio con María Félix. Su unión con la doña fue tan apasionada como polémica, 2 temperamentos explosivos, 2 egos inmensos y demasiadas discusiones. Entre el estrés, los pleitos y la constante presión por sostener su imagen de ídolo nacional, Negrete buscó refugio en el alcohol, y el alcohol nunca perdona. Poco a poco su hígado comenzó a colapsar, su energía se desvanecía y su voz, la misma que lo había convertido en una leyenda, se fue apagando. ¿Y cómo estás? Hubo muchas más vidas marcadas por la bebida, que el cine de oro intentó ocultar tras el brillo de las cámaras. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos donde seguiremos destapando todo lo que ellos jamás quisieron que supieras.